pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Bienvenidos a Yicantuhue, lugar donde me divierto. Aquí jugamos, creamos y soñamos el mundo que queremos. Haciendo de este espacio nuestra Puquén, invierno, la llegada del nuevo ciclo. Mari Mari Pupichiqueche, bienvenidos a un nuevo ciclo de la Yicantuhue. Estamos en Puquén, la llegada del nuevo ciclo. En Puquén, la Mapu descansa. Nosotros igual nos quitamos de la cama. Pero, ¿sabes qué pasa en Puquén? ¿Qué pasa? En este nuevo ciclo de Yicantuhue fuimos de visita a conocer nuestro territorio. En esta gran visita inspiradora conocimos el Pillán Mochochoscuenco. Primero, como mapuche, fuimos a pedirle permiso a los Ñen Mapu. Y ahí nos hicimos amigos de los pichiqueches de Choscuenco, que nos acompañaron a visitar el Pillán. Vamos a preguntarles qué les pareció. Es divertido venir acá, disfrutar la nieve, las guerras, que fue también algo muy divertido. Ver los pájaros, que casi nadie vio, algunos las vieron, otros no, pero andaban por ahí, el pájaro que se puso por allá, el hielo que se quebró, el río, darle lo que creo que era trigo molido al río, y fue muy divertido. Esta nueva experiencia nos pareció muy buena, descubrimos y aprendimos cosas muy interesantes que tal vez no sabíamos o que no nos acordábamos. A mí me pareció innovador al entregarle las cosas al río como el trigo, el muchay. A mí me gustó porque fueron así como cosas muy divertidas, jugamos con la nieve, hicimos muñecos de nieve, también fuimos al río a entregarle trigo, entonces divertido, fue algo nuevo. Y algo muy diferente fue que antes de venir dimos permiso a los de la comunidad de acá. Fue algo que nunca nosotros habíamos hecho, pero son nuevas experiencias que se van sumando al libro de recuerdos. Igual fue innovador porque donde le fuimos a pedir permiso al onco para poder subir bien y no tener problemas en el camino. También para mí fue algo nuevo ir a pedirle permiso al onco para que podamos llegar bien acá y poder llegar a nuestras casas bien también y poder llegar hasta este lugar bonito. Como pichiqueche, nos preguntamos si habrá algún piama o historia sobre el Huetripantu. El Puquén exactamente es el invierno. Y aquí está la gran diferencia con la cultura que vino de afuera, ¿ya? Porque el Puquén tiene que ver con el Huechipanto o Huechipanante, se le dice. En algunas partes dice Huechipantu o Huechipanante y significa la nueva salida del sol. Bueno, el Huechipanto es en junio, pero no hay un día establecido. Es cuando se produce el solsticio de invierno. Y eso puede ser entre el 19 y el 23 de junio. Acá vivían otros pueblos. Y entre esos pueblos vivíamos los mapuches. Y los mapuches llevamos acá miles de años. Entonces los mapuches armaron todo su mundo, ya todo lo que es la cultura, el idioma, todo lo que hoy día se conoce, lo crearon con esto, digamos, del Huechipanto. Mucha conversación, se produce mucha ceremonia con la familia, en las casas. Igual cuando habían árboles que nos daban fruto, también se le conversaba,
se les decía que la fruta que ellos pudieran dar necesitaba, por lo tanto tenían que dar. Entonces hay todo un conocimiento que se compartía en este tiempo, en el tiempo del Puquem, que se hacía en familia, con los mayores, con los niños. Y ese es otro tema que en realidad uno siempre dice, los niños tienen que estar, porque los niños son los que están aprendiendo. Es momento de seguir aprendiendo nuestros magos de vocabulario. Magur, lluvia, magur, lluvia, magur, lluvia, magur, lluvia, magur, lluvia, magur. Relato antiguo. Relato antiguo. Piam. Relato antiguo. Piam. Relato antiguo. Año.